Es un honor recibir en este espacio a dos mujeres cuyos nombres van de la mano de sus trayectorias. Marta Lamas, Blanche Petrich, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Periodistas, mujeres comprometidas con la sociedad, con el tiempo que vivimos. Y para platicar de un tema, no se trata ni de satanizarlo, ni de juzgarlo, sino simplemente de reflexionar. Porque tiene que ver con el momento histórico que vive no solo México, sino el país. Porque no es lo mismo el Me Too de Francia que el Me Too de España, que el Me Too de México, del norte de la República, que el Me Too de México, del centro, y todos estos fenómenos que han surgido y todas las consecuencias que se han dado en un movimiento que se esgrime en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y platicar cómo podemos leer desde el punto de vista de la reflexión, de la inteligencia, de la educación, que es lo que debe englobar estas reflexiones, el Me Too en México. Yo preferiría que empezara más. Bueno, yo diría que no hay un Me Too de obreras, no hay un Me Too de campesinas, que es un fenómeno bastante urbano y generacionalmente también de jóvenes. Y yo creo que sí, que es un estallido, y como todo estallido, a veces con el estallido se lleva a ciertas cosas de corbata. Creo que han sido muy valientes muchas de las mujeres que han planteado sus casos. Creo que hay casos bastante aterradores que te muestran lo que es la punta de un iceberg de una serie de prácticas realmente agresivas, nefastas, de abuso de poder, digamos, sobre todo en situaciones laborales, ¿no? Y también creo que se mezclan con esas denuncias más frívolas y también denuncias anónimas que traen una problemática muy especial por ser denuncia anónima. Yo creo que es un elemento muy a considerar de qué manera las instituciones, y cuando digo las instituciones no solamente estoy pensando en las gubernamentales, estoy pensando también en iniciativa privada, estoy pensando en medios, estoy pensando en universidades, no han sabido canalizar estas protestas y estas denuncias de una manera que resuelva todos los problemas que se dan en torno a la presunción de inocencia, al debido proceso, ¿no? Creo que ahí tenemos un foco rojo institucional, es decir, si esta cantidad de mujeres han salido de la manera que han salido a hacer una denuncia pública es porque no había las condiciones para que lo hicieran de otra manera en los lugares en donde trabajan o en donde se mueven. Pero explicar algo no quiere decir justificar algo. Es decir, yo estoy explicando cómo yo interpreto o cómo veo esto y le veo también complicaciones, sobre todo a las denuncias anónimas. Y fíjense, yo me acuerdo, ¿se acuerdan el año pasado cuando fue, digamos, el primer estallido del Me Too? Cómo Carla Souza, la actriz, salió públicamente a hablar de algo que le había pasado, pero sin dar el nombre del supuesto atacante, ¿no? Y a mí me pareció muy valiente que dio la cara, y también me pareció muy cuidadosa de que no brincó este punto tan importante de la presunción de inocencia, que a mí me parece un triunfo civilizatorio, ¿no? Y yo dudo, no sé hasta dónde, a mí me gustó mucho el documento que sacaron las periodistas, el PUM, ¿no? Periodistas Unidas de México, porque lo sentí cuidadoso y lo sentí bien, pero luego pensé hasta dónde algunas de las denunciantes que dijeron trabajo en tal medio y en tal sección y tal, podían haber hecho igual, dar toda su denuncia sin poner el nombre de la persona acusada y decir, este es mi primer paso, yo voy a hacer un segundo paso de llevar mi denuncia ante la instancia del periódico, ¿no? Y si no me hacen caso, pues entonces ya daré el nombre en público. A mí el tema de dar los nombres como se están dando sí me genera conflicto, a lo mejor, digo, me gustaría escuchar qué dice Blanche al respecto, tú, Rafael, ¿no? Esto es muy interesante porque también hablas, hay una
retroalimentación de esa violencia, porque también se está violentando muchas veces, no necesariamente al involucrado, sino a la familia, a los hijos, al señalar a alguien tajantemente y muchas veces, como dices, con esta tergiversación de información, porque pudo haber sido una relación de pareja y están inclusive ardidas y ya de repente las denuncias que uno lee no es de esa violencia que nace con la esencia del movimiento, sino más bien como un ajuste de cuentas personal. Pero tú, Blanche, platicabas y publicabas que esta es una hoguera que se ha salido de control. Porque esa es la naturaleza de las redes sociales y en particular del Twitter, ¿no? Donde no hay contención, no hay control. Fíjate que yo estaba pensando de qué otra forma diferente se pudo haber organizado esto, que es muy importante, no lo quiero tampoco minusvalorar, pero no se me ocurría cómo, y ahora estoy escuchando que Marta tiene muy clara la idea de una metodología distinta. Y fíjate que yo no tendría tanto problema con la denuncia anónima. Estoy hablando como periodista. Sí. No, yo no, mi tema nunca ha sido la causa de las mujeres, el feminismo como tal, aunque obviamente por los temas que he manejado como periodista, pues siempre está presente, ¿no? Esa perspectiva. Ha sido una gran aliada, Blanche. Sí, está presente, pero no intencional, digamos. Y yo estaba pensando, bueno, ¿quiénes son este equipo de mujeres que están detrás de las plataformas y los hashtags periodistas, académicos, ¿qué más? Fotógrafos, cineastas, escritores? Y me los imagino, me los represento más que imaginarme, deberían funcionar ellas como una mesa de edición. Y nosotros en el periodismo sabemos que se vale el off the record, se vale reservar el nombre, siempre y cuando detrás haya un mecanismo de verificación de que no te están contando una historia ficticia, de que sí hay una fuente, aunque te guardes, te reserves el nombre. Y este grupo de mujeres debieron haber funcionado así. Van a permitir el anonimato siempre y cuando ellas se hayan asegurado de que existe la denunciante, de que su historia cumpla con unos mínimos de verosimilitud, ¿no? Y cuando lees los relatos, yo leí muchos relatos, muchos admirables, pero hay algunas pequeñas narraciones que no me suena. Entonces, estamos pensando inclusive en una hubo edición, legislación de los medios, de las redes sociales. Tendríamos que entrar a ese punto para que se pueda dar este filtro. No, yo no sé, porque regular tanto, legislar tanto, no sé si vaya a funcionar. Pienso que las administradoras de las cuentas debieron haber sido más responsables a la hora de arbitrar y moderar qué es lo que van a lanzar a la red. No lanzarlo porque llegó, ¿no? Sino lanzarlo porque ya se aseguraron, ya hablaron con la interlocutora, ya midieron, ¿no? Hasta qué punto realmente está contando una historia real. Porque te doy un ejemplo, había una narración de tiempos del 1+1, del viejo 1+1. Y entonces, y el sujeto mandaba llamar a la chavita güerita siempre para que le arreglara la computadora. Yo me quedé pensando, pero él no tenía oficina, ¿cómo lo va a llamar a su oficina? Y le digo, pero ¿cuáles computadoras si no existían? Claro. ¡Ting! No me suena real, porque las administradoras de la cuenta, mi tu periodista, no detectaron ese error que debía saltar a cualquiera con un ojo entrenado de periodista o de editor. Y con una visión histórica, además, ¿no? Sí. Y también, Marta, habría que replantearse los criterios a la hora de poner etiquetas, acoso. ¿Dónde empieza el acoso? ¿Dónde acaba el acoso? ¿Qué pasa entonces con el romanticismo? ¿Qué pasa entonces con el sentido del humor? ¿Qué pasa entonces con la seducción? Que la seducción es de dos vías. Las mujeres también seducen. Sí, digamos, esa es la otra parte del problema. O sea, yo creo que hay una parte, yo creo que una cosa es el qué, ¿no? Es decir, sí hay abusos y sí hay acosos. Yo creo que eso es indudable y creo que
con todos los errores que hicieron, sí ha servido para que muchas personas que no habían pensado en el asunto se dieron cuenta de que allí hay algo fuerte. Más allá que yo también comparto el que a lo mejor muchas de las denuncias son falsas o están mal hechas, yo no sé si muchas, yo creo que las denuncias falsas son un porcentaje menor. Creo que el enojo, digamos, de quienes se han expresado es absolutamente legítimo y que están mostrando que allá afuera hay un problema grave para el cual no hay buenos canales de denuncia. Luego entramos al cómo. ¿Cómo le vamos a hacer para que eso que sabemos que existe, y más estamos pensando en lugares cerrados, o sea, en oficinas, en universidades, porque el acoso callejero, que es otra problemática, ahí no tienes esa posibilidad de decir mi compañero me dice o mi jefe me hace o me condiciona o eso. Entonces, ahí viene lo que tú señalas, Rafael, es decir, yo lo que he podido percibir desde el año pasado a ahora es una mezcolanza en una narrativa que habla de acoso. Y tengo, digamos, mi experiencia o mi campo de estudio son mis estudiantes, ¿no? Y de repente tengo casos de estudiantes que consideran que el que un chavo en su Facebook ponga un comentario como qué sabrosa está fulanita, la chava se enfurece y dice eso es acoso. No, eso no es acoso. Esa es una apreciación galante con un cierto tinte erótico, está sabrosa, pues me la quiero comer porque está sabrosa, ¿verdad? Y a mí lo que más me ha sorprendido es cómo en una generación de chavas de 20 y tantos años, lo que las mujeres de mi generación, no sé si Blanche coincida, podíamos aceptar como un piropo el que se dijera guapa, en esa generación esa ni siquiera me digan guapa. O sea, yo quiero andar por la calle sin que me digan nada. Y yo pienso que eso hay que también interpretarlo con esta mirada histórica que proponía Blanche. El contexto de cómo salíamos a la calle nosotras hace 40 años, no es el mismo de las chavas de ahora. La manera en que están asustadas por la violencia y están hartas porque les dicen cosas, porque se les frotan en el transporte público, por el manoseo. Es decir, yo me imagino alumnas mías que vienen 2 horas en transporte público desde Iztapalapa o desde Catepec y que a lo mejor el tío les metió mano, ¿verdad?, la noche anterior, o un primo, y luego vienen en el transporte público, para cuando llegan a la UNAM y un compañero les hace un comentario que a mí me parece inocente, explotan. Y explotan porque vienen con esta carga también, ¿no? Ahí estamos precisamente hablando y reflexionando de la educación que se da en casa. No estamos hablando de una educación de saber qué está pasando en Francia, porque el movimiento del Me Too en Francia es distinto al que se da en Estados Unidos o al que se da aquí en México. Es educación de que las niñas denuncien y que pierdan ese temor de decirle al papá o a la mamá, ¿sabes qué? Mi tío o mi papá, mamá, me está tocando. Claro, ahí yo creo que hay una mistificación de la familia, ¿no? Y que hay mucha dificultad para reconocer las violencias en la familia. Pero hay otras chicas que no tienen violencia en la familia y que de todas maneras no quieren que se metan con ellas, no quieren que les digan nada, y eso lleva a otro tipo de problemática, que si tú en algún momento de la vida quieres ligar, ¿no? Y están en una edad, digamos, del ligue, pues de repente va a haber chavos que les van a gustar o chavas que les van a gustar, aquí hay de todo, ¿no? Pero ¿por qué aceptas los requerimientos de alguien que sí te gusta y por qué te ofenden o te enojan los requerimientos de alguien que no te gusta, ¿no? Y ahí nos metemos en todo un tema que habría que analizar, mirada de clase social, el racismo en México, muchísimos otros elementos que vuelven que una misma actitud, un mismo gesto o una misma mirada sea distinta de un chavo güero alto y un chavo chaparrito moreno, ¿no? O sea, ahí yo veo que el problema está atravesado por una problemática cultural de mucho racismo y de mucha discriminación. Tenemos que hacer una brevísima pausa, sí, pero claro. Voy a dejar en el aire la pregunta, porque está la otra cara de la moneda, el síndrome de las lolitas, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando son ellas
las que seducen o las que violentan, porque también entre mujeres se violentan y también hay mujeres que violentan a los hombres, y por eso reflexionaba hasta dónde deben estar esos límites en las redes sociales. ¿Platicamos de esto al volver? Ok. Regresamos. Estamos reflexionando en torno al Me Too, de manera particular en México, sus consecuencias, sus causas, su origen y cómo se ha ido quizá creciendo esa llama de manera imparable, pero que tiene un trasfondo legítimo y que es importante volver la mirada al mismo. Y la pregunta que quedó en el aire en el otro bloque era precisamente qué pasa desde la otra cara de la moneda, porque también es una cuestión que tiene que ver con educación, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con los cánones que tenemos arraigados en México, porque si un hombre va a un ministerio público a presentar una queja de violencia por parte de una mujer, bueno, va a ser estigmatizado y señalado y no solo lo van a seguir violentando en su casa, sino también inclusive en su propia oficina por haberse atrevido a dar la voz, ¿no? Mira, yo quiero retomar una cosa que me pareció muy significativa, una aportación muy importante de Marta sobre la cuestión de clase en la forma como estamos entendiendo el Me Too. No hay un Me Too campesino, hay un Me Too obrero. Y esta vivencia que hemos tenido en estos últimos 12, 15 días, más o menos lleva este movimiento en redes sociales, está dirigido hacia clases medias, mujeres profesionistas, en su mayoría universitarias, y eso es lo que a mí me dejó más sorprendida de todo. Yo presumo que en el otro terreno, en el campo, en la clase obrera, esto debe ser mucho peor. Y también la indefensión de las mujeres mucho mayor. Pero me he cuestionado cómo es posible que una periodista o una escritora o alguien que trabaja en la universidad académica reaccionen con... Encontré muchas veces esta frase, y la entiendo porque yo la he sentido, y me sentí paralizada. No supe cómo reaccionar. Me llama muchísimo la atención porque uno asumiría que uno podría reaccionar a un gesto indeseado de que toquen tu cuerpo, que te pongan en el coche la mano en la pierna, con un manotazo lo resuelves. O no me molestes, ya no me molestes. Y no veo que haya aparecido esta capacidad de responder en esa forma de autodefensa, en estos niveles donde uno asumiría que eso sí es como posible. Esa es una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Pero no está vinculado al miedo a perder el empleo, porque una cosa es, me paraliza, bueno, porque es mi jefe y me sorprende, y digo, porque aquí sí se juega mucho también una relación de poder, ¿no? Sí. O si el compañero, pues es de repente un factotum ahí en esa oficina y es alguien medio intocable y te paraliza, además porque te sorprende, ¿no? Hay muchos relatos que tienen esta característica, ¿no? Con relaciones del poder, pero hay otras que no. Sí, yo no leí todas, la verdad es que... No, todas yo creo que nadie, porque son muchas. Tengo una alumna que está leyendo todas, pero también es así como su tema. Yo estuve picoteando en la de periodistas y en la de académicos nada más. Pero aún en relaciones laborales, donde se ejerce este poder del jefe sobre la subordinada, yo pienso que la educación que en medios y el feminismo y las marchas y el puño en alto, toda este caudal de procesos que nos han alimentado mucho también en una palabra que no me gusta, el empoderamiento, o la conciencia de que como mujer tienes derecho a poner límites y a ejercer esos límites, no es una realidad. Yo creo se habla en el discurso, se asume que existe y falla a la hora de ejercerla. Pero yo creo que en ese sentido el estallido de los Me Too también es una muestra de la fuerza de la protesta,
creo que es una muestra muy americanizada, digamos, ¿no? Y yo he estado leyendo ahora, hay un libro buenísimo de dos antropólogos, Florencia Peña San Martín y Eduardo Sánchez Díaz, que hacen trabajo de campo de repente en la plataforma petrolera y ven el acoso laboral, por ejemplo, con las ingenieras petroleras, van a las fábricas y ven el horror en la maquila de lo que es el acoso ahí. O sea, sí hay de repente ya investigación en México muy seria, por lo menos en el campo de la antropología, con trabajos así etnográficos, ¿no? Y también están documentando mujeres que se atreven, digamos, a enfrentar ese acoso, ¿no? Me acuerdo de una ecologista que además estaba metida en un proyecto en la selva, en Chiapas, y empezó a ver las barbaridades que estaban haciendo, y cuando empezó a cuestionar, la empezaron a acosar, pero hasta violentamente, no solamente sexualmente, porque pues el acoso laboral tiene esas dos vertientes, puede ser con contenido sexual o puede ser simplemente agresión para que dejes de hacer lo que estás haciendo, psicológico, ¿no? inclusive. Entonces sí hay figuras, sí entiendo lo que dices. Yo creo que están peleando y que están peleando usando a lo mejor herramientas que a mí no me convencen o que le veo complicaciones a esas herramientas, ¿no? Con esta idea de que el fin no justifica los medios, acabar con el acoso tampoco justifica brincarte ciertas trancas, ¿no? Como las denuncias anónimas. Pero a mí, digamos, lo que sí he podido ver es que sí hay una organización en ciernes de chicas jóvenes y que sí han tomado esto como una forma de expresión que yo no veo en otros espacios donde hay, digamos, desde otro nivel generacional hasta el tema de clase social, ¿no? Un sentido de pertenencia muy arraigado también gracias a las redes sociales en este sector tan delimitado, porque es un sector delimitado de la población, que son las que se están atreviendo a denunciar o por lo menos a alzar la voz, porque no todas se animan a decir su nombre y están en esta sombra del Pero anonimato. Las redes te dan esa posibilidad del anonimato, o sea, yo no ando en redes, ¿no? Más bien te digo que ahora en el seminario me enseñaron muchos de los tweets y de las cosas, ¿no? Y yo pienso que es un arma de dos filos, o sea, sí te permite esto que decías del empoderamiento, que también coincido que no es una palabra buena, pero sí permite el sentirte arropada para hacer una denuncia, y hay denuncias que son realmente, que están muy bien hechas, ¿no? Otras no. Y también la denuncia permite que de repente se cuelen cosas que no son, ¿no? Pero eso, y luego Estela, lo que sigue después de la denuncia, que es todo el ruido que se genera en la red, las reacciones. Y hay aquí, yo creo que para todos esto ha sido un proceso de aprendizaje y de cosas que ajustar también. Por ejemplo, las categorías, ¿no? Hay casos de violaciones, que llegaron a violaciones, que no la puedes equiparar con una insinuación que me resultó incómoda, ¿no? O el intento del jefe de abusar de su poder para obtener un favor sexual. No se categorizó y entonces todo se pone como en el mismo plano, todo es igualmente grave. Una. Y dos, al mismo tiempo que se ejerció una cosa muy bonita de solidaridad, yo te creo hermana, ¿no? Lazos, que eso hace mucha falta. También está la otra reacción más radical que raya en el insulto, que empieza a ser como un coro, un juicio sumario, estúpido, sin cosas peores, ¿no? Y a generalizar. Animadversión al género. Claro, ese yo creo que fue otra de las fallas. Esas son las redes sociales. Así, eso es lo que pasa en las redes sociales. Yo pregunto, ¿es realmente el espacio donde abrir esas heridas tan profundas, en donde no puedes hacer como una contención, como un ejercicio de contención, para que las cosas realmente fluyan por un cauce en donde puedan llegar a donde se pretende que lleguen? Uno, que la mujer puede ejercer la voz y hablar. Y que la institución realmente dé los canales y los mecanismos para que lo pueda hacer con seguridad, ¿no? Y hablar y todo este proceso liberador, que es decir las cosas, lo institucional, y también algo que sí está pasando y sí hay que reconocer,
que es el impacto que tiene en los hombres que han sido exhibidos. No todos reaccionan así, pero unos han entrado verdaderamente en un proceso después del shock de reflexión y de admitir, soy un cerdo, debo componer, de veras voy a pensarlo, estamos mal, esto está podrido. Yo he hablado con amigos que están en este proceso y eso me parece muy importante también, ¿no? Y yo creo que la red social no recoge estas cosas porque se vuelve como una guerra de sexos, ¿no? Y dimes y diretes personales, y estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos diferentes, y sería muy aventurado quizá preguntar qué va a pasar. ¿Qué va a pasar mañana con este fenómeno y con todos los fenómenos que se vayan suscitando en las redes sociales para denunciar lo que sea, ya sea con cara o sin cara, ya sea con esta comunidad o con esta pertenencia a aquellos que están marginados de alguna manera de las redes sociales? Pero lo hago. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde va? Ni idea. Creo que sí estamos viviendo un cambio en las relaciones hombre-mujer. Sí creo que aquí se están poniendo en juego toda una serie de usos y costumbres a los que estábamos acostumbrados, de la galantería, de la conquista, del piropo, que las jóvenes ya no aceptan, lo viven de otra manera, prefieren que las dejen en paz y están abiertas a otro tipo de relaciones. Nos vamos a quedar solos. No es que se vayan a quedar solos, creo que van a tener que tener las antenas mucho más claras de cómo abordar a las jóvenes, ¿no? Es decir, yo he estado en algunas entrevistas con jóvenes y dicen, no, pues que pregunten. Bueno, yo creo que antes era así como un cambio de luces con los ojos, una insinuación, ¿no? Y una de ellas dijo, ya no queremos la magia del romanticismo, ¿no? Que me pregunten claramente y si digo sí, si digo no. Yo creo que eso habrá que irlo viendo. A mí lo que me parece importante destacar, y un poco con eso yo quiero concluir, es que esto tiene que ser no solamente un tema de hombres y mujeres, tiene que ser un tema también institucional. Realmente las instituciones todas, privadas, públicas, universitarias, fabriles, no están ofreciendo los canales para hacer otro tipo de denuncias, los protocolos, ¿no? Y no hay una sensibilidad de quienes están a cargo muchas veces de relaciones humanas, y aparte hay problemas de mucha complicidad machista. Te lo digo porque yo lo he vivido en la UNAM, ¿no? Maestros a los que el director de la facultad protege y es muy difícil, las chicas van y denuncian y vuelven a denunciar y entonces lo cambia de lugar, es decir, hay como todo un problema de cosas que hay que reformular si queremos que las relaciones humanas fluyan de otra manera. Y esto ha sido una llamada de atención muy fuerte con complicaciones que no me gustan, pero que es una llamada legítima que hay que escuchar y hay que tomar cartas en el asunto. No es un problema de las mujeres, también es un problema institucional que no se está tomando en serio. De la sociedad blanca. Mira, dos buenas noticias a propósito de esto que yo encontré hoy en la misma red social de MeToo. A ver. Una, no me acuerdo qué institución de la UNAM anunció la creación de una comisión. Te puedo hablar más en detalle de otra comisión similar, que eso sí es bastante novedoso, de la escuela donde yo doy clases, que es la Carlos Septién García, la Escuela de Periodismo, en donde hubo acusaciones contra maestros y estudiantes a la par. La escuela anuncia la formación de una comisión que va a desarrollar un protocolo donde las estudiantes y las maestras tengan la facilidad de denunciar y se haga el proceso de investigación y sanción correspondientes. Esto es nuevo. ¿No? Y mira que yo estoy enojada con el YouTube mexicano por la forma como respondió de una manera muy poco empática e irrespetuosa al suicidio de Armando Vega Gil, pero sí también debo reconocer que si hay frutos y si son estos, ha servido, ¿no? Pero a mí, ¿sabes qué me preocuparía? Que lo vi también en algunos de los... El rector de la Universidad del Estado de México, cuando salió la denuncia contra los maestros, los despidió, que creo que es una manera de querer mandar un mensaje de que no se va a aceptar esto.
y yo dudo si hubo debido proceso. O Sí, sea, exacto, sí. creo que, digamos, frente a eso hubiera dicho, vamos a estudiar estos casos y vamos a ver. Entonces, a mí me preocupan también estas reacciones como para mostrar, sí, somos tan duros y entonces vamos a hacer caso. Yo sí creo que ahí es donde, te digo, las complicaciones hay que ir viendo, ¿no? Hay que matizar. Marta, Blanche, les agradecemos muchísimo este tiempo, de verdad, para irnos a dormir esta noche conscientes de lo que está pasando y con las antenas abiertas, que como sociedad todos somos responsables de lo que puede ser el futuro y de nuestras acciones mismas. Muchísimas gracias. A ti, Rafael. muchas gracias. Vamos a una pausa y más aquí en Noticias 22.